Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a Hola. todos. Bueno, vamos a iniciar la entrevista con el ingeniero mecánico Marcelo Falcinio, compañero nuestro de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de Buenos Aires. Ya dije que es ingeniero mecánico, o sea, lo mejor que te puede pasar en la vida. Y además, bueno, con Marcelo compartimos nuestra escuela secundaria también. Y bueno, es uno de los referentes en ingeniería mecánica a nivel país. Él no lo va a decir porque somos demasiado humildes los ingenieros, pero yo sí lo puedo decir. Así que bueno, Marcelo tiene una amplia trayectoria y quería que les exprese su conocimiento a ustedes que están empezando la carrera, porque él estuvo en el mismo lugar que están ustedes ahora y yo también. Gracias, Marcelo, por tu tiempo. No, por Jornada nada. interminable hoy, estás re cansado, nos brindás esto también. Así que después se lo voy a pasar a los alumnos. ¿Por qué elegiste la ingeniería mecánica? Más o menos cómo fue en la carrera, qué te dejó, ¿no? Esas relaciones en la universidad y demás, el título, y después, bueno, parte de tu trayectoria profesional, lo que veas más significativo, porque si no vas a contar toda la trayectoria, no No. vas a vivir más o menos, pero eh, bueno, fuera de broma, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Gracias por invitarme, José. Un saludo a todos. Me alegro que hayan elegido esta carrera que es muy linda, digamos. Al menos a mí me apasiona. Yo elegí ingeniería mecánica casi que te diría el día que empecé el secundario, que nos conocimos. Un poco, yo cuando empecé el secundario estaba entre seguir construcción y seguir mecánica. Y bueno, fue entrar ahí al ENET 32 en ese momento, en San Martín, ver ese taller con infinidad de tornos, este, ensayo de materiales y demás, y ahí me di cuenta que me gustaba eso. No tardé mucho, digamos, creo que antes de estar en tercer año del secundario ya sabía que quería seguir mecánica. No tenía claro en qué universidad, pero sabía que quería seguir eso. Y bueno, cuando terminó un poco, terminando los últimos años del secundario, cuando vimos proyectos, diseño, dibujo técnico y demás, sabía enseguida, supe que lo mío era por ahí, ¿no? Así que me inscribí, bueno, en la UTN. En ese momento había que dar examen de ingreso en la UTN y en paralelo estaba en la UBA que había que dar, era creo que el primero o segundo año que se ponía el ciclo básico. Sí. Y en ese momento me pareció que, bueno, yo estaba preparado, podía dar el examen de ingreso y me ahorraba un año de ciclo básico y fue lo que hice, digamos, y resultó bien porque al aprobar el examen de ingreso en febrero había que hacer un pequeño curso, parecido como es ahora, pero bueno, eso me posibilitó entrar directamente en primer año. Así que entré en primer año, y ahí al poco tiempo encontré trabajo en una empresa textil de la zona ahí de Villa Crespo, digamos, y empecé a trabajar ahí en mantenimiento. Eso no se manchaba bien con la facultad, digamos, porque eran muchas horas en la fábrica, con la facultad no iba del todo bien. Y un día apareció un llamado de una empresa para un curso de diseño por computadora. En esa época ni siquiera existían las PC, digamos. Claro, Así sí, que, sí, olvídate. No, no así había que máquinas en las empresas, no había no, no computadoras en el edificio. había. Así que me llamó la atención, yo sabía diseñar, a esa altura ya sabía proyectar bastante bien, y fui al curso y bueno, resultó que la empresa era Techint, que es una constructora, bueno, que es muy conocida, digamos, para el que no la conoce, es una constructora, que Que la está, googleen, ahora le preguntan a la IA y ya está. claro, es una constructora muy, muy importante en el país y es una empresa a nivel global, tiene asociada más de 100 empresas, tiene casi este, 100.000 empleados, digamos, a nivel global, es una empresa muy grande. En esa época estaban empezando con el tema del diseño CAD y bueno, yo hice la capacitación y éramos 12 y de los 12 quedé seleccionado entre los 4 que quedaban ahí como dibujante proyectista. Eso, digamos, empecé a trabajar en esa empresa, un poco me cambió la vida porque yo cursaba ahí en la UTN en Medrano y esta empresa estaba en retiro.
o sea, estaba a un tiro con el subte, el horario era otro, estaba rodeado de profesionales y ese, digamos, es un poco el primer hito, ¿no? Eso me ayudó muchísimo a enfocarme en la carrera y definió un poco mi vocación. Este, después, bueno, la carrera no fue tan fácil, digamos, en los inicios me pegaron, tardé como casi 10 años en recibirme, un poquito menos de 10 años, pero casi. Pero bueno, con el apalancamiento que tenía de trabajar en la empresa, me ayudaba mucho a la hora de cursar, tenías, bueno, bibliografía, que en esa época conseguir bibliografía costaba, tenía todo eso a mano, la última tecnología y demás, y que me reayudó. Y bueno, logré recibirme, después hice varios cursos de posgrado que me pagó la empresa, en algunos de cálculo, otros de management, gestión de proyectos y demás. Eso también me ayudó a formarme como profesional. Y bueno, hasta que de alguna manera empezaron a venir los proyectos grandes, ¿no? Y eso me tocó trabajar bueno, en Siderar, en San Nicolás, con el relining de los Altos Hornos. Después me tocó trabajar en varios países, digamos, acá en Campana. También estuve trabajando unos 10 años acá en Siderca, en Campana, donde hicimos desde, no sé, desde un puente hasta cambiar el horno eléctrico, cambiar el motor del perforador, que es un motor gigantesco de 3.500 HP, y digamos, ese tipo de cosas que al principio te parecían inalcanzables, aunque parezca mentira, con el tiempo se vuelven cotidianas, digamos. Pero uno nunca pierde esa sensación de tener un desafío grande por delante, ¿no? Y esta profesión lo que te da es que un día estás con una grúa, otro día estás con los paneles solares, como tenés vos ahí, otro día estás con una central hidráulica, otro día tenés que reconstruir una máquina de la década del 50, y digamos, son todos desafíos que van apareciendo, que se hacen en base a la formación que uno tenga, ¿no? Yo creo que la pasión por la carrera es lo que hace que uno de alguna manera siga eh, avanzando y desarrollando nuevos proyectos. Ahora ya, digamos, un poco en la etapa de desarrollo de proyectos, tuve mucho tiempo vinculado con la siderurgia. Eso fue una etapa que de alguna manera cerré el año pasado. Ahora volví, tuve 17 años en la constructora y después en el 2008 hasta ahora estuve otros 17 años en Tenaris, que es una empresa que se dedica a fabricar tubos sin costura, con y sin costura para la industria del petróleo y también para hacer ductos y demás aplicaciones. Ahora, hace poco, me volvieron a convocar en la constructora, así que dejé Tenaris y volví a Techin, a la constructora, y ahora me dedico a desarrollar proyectos que tiene la constructora en mano. Hay algunos proyectos que son también de siderurgias en, en Estados Unidos. La empresa está este, haciendo plantas siderúrgicas para terceros en Estados Unidos y hay digamos, un apalancamiento fuerte de proyectos mineros. Eh, por ahora están empezando a venir proyectos en Chile y en Perú, pero digamos, el objetivo final de acá es el desarrollo de los proyectos mineros acá en Argentina, ¿no? Así que es un poco ya cuando, eso es otro tema importante, ¿no? Ya cuando crees que tu carrera se cierra, que ya pasaron 35 años de profesión, la cosa empieza de nuevo. Y bueno, esta es una actividad que no desarrollé nunca. La verdad es que siempre me dediqué a la siderurgia y bueno, ahora estoy poniendo una pata en la minería, tratando de armar un grupo desde cero,
digamos, en Tenares ya teníamos el grupo armado, bueno, un poco me convocaron para armar este grupo acá, así que estoy empezando otra vez desde el inicio con una industria que nunca desarrollé. Bueno, parte Así de los que desafíos que vos decías, ¿no? ¿Qué es lo que nos mantiene vivos y activos también, ¿no? Pero con otra capacidad y la experiencia que te va dando, el bagaje, la tolerancia a la frustración, como ha pasado en la sí, universidad. Después, en la medida que te van asignando proyectos y posiciones cada vez más importantes en las empresas, convivís con la presión, convivís con el error. Obviamente siempre es el mínimo posible y nosotros somos más autocríticos que nosotros, no hay nadie. sí, Y armar el equipo. Uno solo no se salva a nadie, como decía Darín, y es así. Uno arma el equipo y bueno, está en la capacidad de vos te das el project management, pero armando. Hablando de eso, sobre todo la parte de minería, que tenés que transportar muchísimo la energía, si no te llega la línea de transmisión, te ujú. puedo recomendar un ingeniero mecánico, que sobre todo como asesor, Sí. que tiene Bueno, sí, paneles un por ahí poco. atrás. Ya pues, esto es un chiste así para que lo vean ustedes también, pero yo a mis alumnos les digo que yo soy un mercenario de la ingeniería. Yo que no trabajo dentro de alguna estructura, salvo esto que hago en la universidad, que sí, te adaptás. Y lo que no sabes lo aprendés, pero hay muy pocas carreras que tengan la versatilidad que tiene la mecánica. Escuchen todo lo que dijo Marcelo, ¿no? Siderurgia. Comentá un poco, a ver, ¿en qué países has ido por trabajo? Más allá, no te digo que hayas ido a tomar sol, pero a trabajar, ¿en No, qué la verdad países que fuiste? a tomar sol siempre fui a Brasil, el único país que fui de vacaciones que me gustó, Que tienen las pero playas más lindas del mundo. claro, en general siempre, bueno, aparte de Brasil, que hasta el año pasado teníamos un equipo allá, yo tenía una oficina de ingeniería me tocó crearla, que depende de mí de Brasil. Empezamos en el 2023 con eso y bueno, ahora ya a fin de año, por eso un poco me liberé, digamos, la oficina logró tener autonomía, la gente se desarrolló y empezaron a funcionar solos. Después otro lugar donde fui mucho es en México, en Veracruz, ahí había una de las plantas de Tenaris, TAMSA se llama, que era muy importante. Tanza, claro. Después me tocó ir a Venezuela también, hasta el 2006 estuve yendo en Venezuela, hasta que de alguna manera se reestatizó todas esas instalaciones que tenía la empresa. Había un proyecto muy lindo que se truncó. También estuve yendo a Estados Unidos mucho, también en la zona sur, digamos, la zona centro, tanto Arkansas como Texas. Ahí es una zona cuando Estados Unidos desarrolló, porque ahí fue donde se desarrolló todo lo que conocemos hoy del fracking, digamos, hoy que tiene tanto auge aquí en Vaca Muerta. Eso fue una tecnología que se desarrolló en esa zona. Y bueno, ahí se vendieron muchos tubos, digamos, y me tocó ir a las fábricas a poner en valor y a montar un laminador nuevo y una línea de tratamiento térmico y una línea de roscado de tubos. Es una línea que produce casi 600.000 toneladas de tubos por año. También estuve trabajando para Canadá, y me ha tocado ir a Italia varias veces. Ahí está Dálmine, que también es cerca de Milán, en una ciudad que se llama Bérgamo, hay una de las plantas del grupo. También tuve que ir a Rumania, digamos. En Rumania también hay una acería muy importante, en una ciudad que se llama Calarasi. Esa también fue todo un desafío porque hablaban muy poquito inglés, digamos, entonces tenés que aprender a comunicarte en rumano. Había algunos que hablaban en húngaro, así que, digamos, de alguna manera, eso también, la comunicación fue un gran desafío. Eh, y bueno, después en forma remota, cuando surgió la posibilidad de desarrollar teletrabajo, hemos trabajado para China, para Indonesia, para Japón. Todos esos proyectos se pudieron desarrollar sin poner un pie en la planta. La verdad que esa parte de la aplicación de la tecnología me resultó fascinante porque este, con un mismo grupo de trabajo vos podés atender muchos clientes, digamos, a nivel global, y
requiere desarrollar toda una técnica y una capacitación para trabajar así en remoto, solo teniendo un par de personas como referentes allá que buscan la información, procesan la información y te lo mandan para que vos lo puedas materializar desde acá. Eso también es un, eh, es un gran desafío. Y después lo último, digamos, que está tan de moda, que es el tema de la IA. eh, Veo digamos, un gran desarrollo en ese sentido. También hay mucho humo, ¿no? Pero Sí, yo creo bueno, que es una herramienta para el que de alguna manera tiene las bases, tiene el es- conocimiento. Es una herramienta espectacular porque toda la parte, digamos, aburrida de esto, que es buscar la información, armar los reportes y tratar de que la presentación te quede linda, te la hace de una manera espectacular. Entonces, si vos sabés lo que buscas y sabés lo que querés, para eso tenés que estudiar, digamos, tenés claro. que estar capacitado. Pero Eso a mí me parece lo que decís vos. Yo estoy aprendiendo a usar, porque no lo usaba hasta hace mucho, es real, pero el tiempo que a mí me llevaba a procesar para cosas que hago yo, determinada información que era siempre hablando de cosas de innovación. Entonces, ¿qué hacía? Buscaba papers y publicaciones internacionales de los últimos 5 años con referato o en universidades conocidas. Si no, no me servía. Después me tenía que leer por lo menos los abstracts y bajaba 200. De eso me quedaba con 50. Después me leía todo el paper, trataba de interpretar qué iban a hacer y después los claro, organizaba de forma tal para que siguiesen una lógica de conocimiento que yo primero pudiese interiorizar y después transmitir. Eso que me llevaba un par de meses tranquilamente de trabajo, porque yo hago de todo, entonces lo voy mechando, no es que me dedico a hacer una sola cosa. Ahora lo último que hice me llevó un día, claro, 8 horas, 7, y tenía todo armado. Le pregunto un montón de cosas con conocimiento, porque cuando me da determinados datos, yo le pongo las condiciones de orden, que es lo que decís vos. Decís, no, esto no es así. ¿Estás seguro que es así? Porque mirá que por a mí tiene que dar tanto y tanto. ¿Y por qué no te fijas esto? Y la máquina ahí cada vez acciona. Y como si vos te haces las presentaciones, los cálculos finos, yo no digo que estén de más, uno más o menos ojo ya sabe cuánto te va a dar. Por orden de magnitud, después con la experiencia, créanme chicos, con la claro. experiencia por orden de magnitud lo mirás fijo y sabes si está bien o está mal. Por eso terminás ocupando otras posiciones. En la posición que tiene Marcelo, tiene muchos ingenieros a cargo seguro. Lo que estoy hablando, vos entrás como un ingeniero junior y vas ascendiendo con distintas categorías de ingeniero, eso en base a la experiencia y al conocimiento. Pero ya que maneja todo, a ver, esperá que esto, porque el otro día decía, no, ustedes que son ingenieros más viejos, yo le decía, no, no somos más viejos, tenemos más experiencia. Con más experiencia de haberlo hecho, más o menos saber de qué valor estamos hablando. Él puede ir ahora a hacer un desafío distinto en todo lo que es minería, pero hay un montón de cosas que vos la mirás y ya sabés. Decir, no, si esto tenía una carga de tanto y más o menos tenía esto, qué material, el espesor, y más o menos sabés por dónde va. Sí, ahí, digamos, de alguna manera, uno, eh, como decís vos, concentra eh, un poco la experiencia que tenés hace tiempo, pero eh, yo lo veo como una herramienta es muy, digamos, muy potenciadora de tus habilidades, digamos. Y creo que, digamos, hay gente que cree que con esa herramienta vas a conseguir que te haga el trabajo. En realidad, lo que vos conseguís con esa herramienta es potenciar tus habilidades, potenciar tu, tu trabajo de manera tal de hacer más de lo que antes podías hacer. De hecho, como les decía, yo empecé en la empresa en un curso de diseño por CAD. Cuando me senté por primera vez eh, a intentar dibujar un eje, digamos, en la computadora, no podía resistir la tentación de agarrar el lápiz y dibujarlo a mano, porque me resultaba frustrante no poder avanzar con eso. Después, con el tiempo, me di cuenta que lo que se estaba buscando era una generación nueva de gente que utilizara esa herramienta, porque durante muchos años convivió esa herramienta con el tablero. Había gente que no podía dejar de dibujar a mano, o sea, no era capaz de dibujar con una computadora.
Y hoy veo que el proceso, eh, digamos, con la inserción de la inteligencia artificial en el trabajo, pasa por el mismo lado, ¿no? Hay gente que insiste, digamos, con la forma, digamos, tradicional de hacer los informes, buscar información, hacer, digamos, resúmenes ejecutivos y demás, que carece, digamos, carece de potencial frente a esto. Entonces, eh, y por otro lado tenés el otro que piensa que esto lo hace solo. En esa época era igual, digamos. Sí, La gente pensaba que vos no eras el que dibujaba, que la máquina lo dibujaba solo y que no necesitabas pensar nada, que automáticamente ibas a ver qué diámetro de eje, cómo tenía que estar apoyado, cómo iba a montar los rodamientos, que la máquina hacía todo. Digamos, yo veo mucha similitud, es la primera vez desde aquella época hasta acá, ni con el advenimiento de Internet, ni con el advenimiento de las páginas, digamos, que son contributivas, que cada uno puede buscar información ahí. Yo es la primera vez que siento que pasa lo mismo, o sea, es una subida de nivel, un escalón que pasa exactamente igual cuando se empezó a utilizar la computadora para el diseño y para cualquier actividad. Así que me parece muy importante aplicarle, digamos, la misma filosofía que se aplicó en esa época, que esta es una herramienta que te potencia, pero no va a hacer el trabajo por vos y que el que define de alguna manera el éxito o el fracaso con el resultado del trabajo sigue siendo la persona y eso está basado exclusivamente en las capacidades que tenga la persona. Entonces vos para tener éxito tenés que tener, es como si fuera ese triángulo que nos daban, nos enseñaban en electricidad con la ley de Ohm, digamos, si vos pensás que ese triángulo es el éxito, digamos, la parte de arriba es la performance, es lo que la parte de arriba de la pirámide es como vos performaste para ese proyecto, pero la forma en la que vos performaste va a depender de las bases. Las bases son tu capacitación, lo que vos hayas, digamos, podido aprender, porque si no tenés capacidad no podés performar bien, y lo otro es la exposición. Tu trabajo lo tienen que ver. Si no se ve tu trabajo, por más que hayas tenido una gran capacitación y hayas hecho un gran desarrollo, no te va a ayudar a progresar en tu carrera. O sea, eso que muchos creen que es de alguna manera eh, falta de humildad y que quieren de alguna manera tener, eh, no querer vender lo que uno hace, les aseguro que eso también es un obstáculo en su carrera. Así que si ustedes están capacitados y desarrollaron una buena performance en un trabajo, eh, preocúpense porque el que se tenga que enterar, se entere que son ustedes los que hicieron eso y que lo hicieron bien, porque eso también es parte del éxito en la carrera. buenísimo. Después, ustedes que utilizan la IA, que son más jóvenes que nosotros, fíjense lo que se llama comunicación del ascensor, ¿no? Donde vos tenés un minuto y medio para transmitirle a alguien algo, o 30 segundos como para que el tipo lo impacte, no más de eso. Y lo que dice Marcelo es fundamental y se lo dice por experiencia. Muchas veces hacemos cosas que después no le llega a quien le tiene que llegar o le llega porque lo hizo otro. Y hay gente que es nociva en las organizaciones y eso le va a pasar. Y cuando yo les digo que viene Dios, Iron Man, después nosotros, o cuando les digo que el primer trabajo tienen que ir convencidos de que lo mejor que le puede pasar a esa compañía es tomarlo. No le estoy hablando de una falsa modestia, ni le estoy hablando de ser soberbio, ni muchísimo menos. Estoy hablando que se tienen que aprender a vender. Es así. Primero, como dice Marcelo, el Claro, conocimiento y lo que vas a planificar. Y después tenés que tener esas habilidades interpersonales para que le llegue a quien le tiene que llegar, que ese se entere que lo estás haciendo vos, de última saber levantar la presentarlo, mano ¿no? y Saber presentarlo es, presentarlo. saber presentarlo es Fundamental, fundamental. porque por eso parte del trabajo, de uno de los trabajos que le hacemos hacer Marce este año, es un proyecto simplificado, pero lo tiene que presentar a fin de año. Pararse
adelante de todo lo demás y ver qué desarrollaron y qué dijeron. Todos tenemos personalidades distintas, algunos somos más introvertidos, pero si no logras esa parte, estás listo, porque después vas a una reunión, te agarran dos contadores y te arruinan y te Claro, bueno, destrozan. ahí eso es Ah, importante, ¿no? Justo está dando en el foco. Ahí, permitime si les puedo decir una cosa más que recabé con la experiencia. Por mi experiencia, un ingeniero se encuentra con básicamente tres tipos de público, digamos. El primero es el público en general, que es el público eh, al que es neófito en la materia y tenés que explicarle todo en forma básica. Cuando estás en esa situación, tenés que intentar explicarle con ejemplos, muchas veces ejemplos de la vida cotidiana, para mantener entretenida a la gente y que ese tipo de público se enganche con tu presentación. Suele ser habitual que una presentación extremadamente técnica a la gente la aburre. Entonces, cuando vos querés vender algo que hiciste vos o presentarlo de esa forma, eh, tenés que pensar en ese tipo de público. Después tenés un público más gerencial, o los contadores, como decís vos, donde tenés que pensar que lo primero que tenés que presentar es qué rendimiento va a tener lo que vos estás presentando, tu proyecto, qué beneficio va a tener. Empezar por el beneficio, digamos. Te totalmente. van a dar un espacio y te van a decir, tenés 15 minutos para hacer tu presentación. Bueno, tu presentación tiene que mostrarse sola en los primeros 3 minutos, porque al minuto 5 no vas a llegar nunca. Digamos, siempre antes alguien consumió más tiempo y te van a decir, en vez de 15, te van a decir, bueno, al final tenés 5 para hacerlo. Bueno, vos de movida, aunque te den 15, prepáralo para presentarlo en 5. Y en 5 tenés que tener el punch, tenés que tener el impacto. Y el último tipo de auditorios que me tocó, ese que considero más difícil, que somos nosotros mismos, los que somos técnicos, digamos. Cuando tenés un auditorio técnico, tenés que, de alguna manera, detallar tu, tu proyecto o el tema que estás desarrollando lo más claramente posible, pero ahí te aconsejo algo, siempre guardate algún dato o algo sobre lo que seguramente te van a preguntar, porque del otro lado hay alguien que sabe del tema y generalmente le gusta lucirse con alguna pregunta y sacarte del eje de tu exposición. Cuando consideres que tengas algún punto donde te puedan ir a, digamos, repreguntar, ese guárdatelo y cuando ese te pregunte, asegúrate de contestárselo adelante de todo, que le quede bien claro, que no te va a preguntar más y no te va a joder más en la presentación. Y a mí sí, en los congresos, Básicamente, en todo, me pasa que siempre hay uno que quiere demostrar que sabe más que vos. exactamente. Y Que sobre no todo está ahí cuando te para llaman a otro aprender, sino lado. para por su ego, No, para no, no demostrar que... está quizá por ahí que aprenda algo, pero el tipo por ahí es del lugar. Bueno, esto le comento a todos en general. He sido convocado por muchos lugares, regionales de la UTN, otras universidades, a algunas conferencias. Bla, bla, bla. Este, no hacía fuera del país porque mi dominio, que eso es una desventaja muy grande, lo que decía Marcelo, la comunicación es fundamental, entonces tenés que dominar el idioma en el que vas a hablar, si no. Y los tipos, viste, siempre hay alguno que, y ya lo tengo, después de tantas veces, me sorprendió la primera vez, pero después van pasando los años, uno ya Ya, sabe, como decís vos. Y van con el pelotazo al ángulo, y muchas veces no tiene nada que ver por ahí con el tema que estás tocando, o sí, pero rosa y te van llevando. Por ahí lo que yo trato de hacer es dar una personificación política, porque todo tiene política en determinadas decisiones, precios, costos, y bueno, con la parte técnica bajando los egos, sí, eso que dice Marcelo es tal cual. Siempre hay uno que quiere demostrar que sabe más que vos. Y con la experiencia lo que dice él, mostrás esto hasta acá y si entra por ahí, trae. Y la respuesta siempre muy segura y contundente, y como decís vos, una pregunta no hay repregunta, porque generalmente, ya. ¿viste? A mí que me cuesta un montón hablar, en 2 minutos te dije 400 cosas, sin atacar, sin agredir, siempre con respeto, ¿no? Como nos manejamos entre nosotros, pero queda claro y ya aparte visto el resto del público ya lo empieza a mirar. ¿Viste? Si pregunta de vuelta, sí, dale. Claro, yo lo que, digamos, en resumen, digamos, si vos, como te digo, generalmente a nosotros
a todos nos pasa, a mí también me pasó, la parte de presentar tu trabajo, nosotros que somos de un perfil tan técnico, digamos, y tan, digamos, concentrado en desarrollar temas específicos, es algo que suele costar. Entonces yo los invito a que piensen que tienen básicamente estos tres tipos de auditorio. Alguien que, desde público en general, alguien que puede ser algún gerente o- o alguna gestión, digamos, donde tienen que mostrar algún trabajo en la gerencia y la presentación eminentemente técnica. Entonces no preparen su presentación pensando en el desarrollo del tema en sí, sino pensando en el público a la que se lo van a presentar, básicamente, ¿no? Perfecto. Para vender proyectos propios, a mí, bueno, trabajábamos así, como decís vos. Primero algunas multinacionales por la necesidad estratégica que tenían de ponerle tanto el consumo que se arruinaba. ¿Y con quién hablaba? Ahí con el gerente de recursos humanos, algún gerente Claro. ambiental que técnicamente no tiene la menor idea, con todo respeto, de la parte técnica. Y que no tiene por qué Y saberlo, claro no que es tiene así. por qué, claro, y ahí lo presentás de una forma. La segunda forma era cuánto va a costar. Esto para ver si era viable. Y ahí lo presentás distinto y como decís vos, voy a los rendimientos, al número frío, cuánto lo amortizás, cómo son los pagos, cuál es el cash flow, todo. Siempre pensando que sigo 5 o 10 minutos, después se aburre la gente, no te dan bola. Y el tercero, si pasabas esos dos filtros, ya era con los ingenieros de planta, que son los que, o de la organización que sea, que son los que te hacen preguntas más técnicas, contundentes a la que es la viabilidad. Ya el primero dijo, políticamente lo hacemos, el segundo grupo dijo, económicamente cierra, y alguien tiene que decir, técnicamente va a cerrar. Y ahí sí, ya ahí lo tenés. Pero como decir, bueno, esto que explicó Marcelo, yo no se los había dicho, es una, ¿ves? Esto no está en la bibliografía. No hay No, bibliografía que te diga. No, pero es así, no, olvidate. esto está en las malas experiencias que uno tiene Totalmente. que solo Bueno, sirven para aprender, ¿no? bueno, pero es lo bueno que lo podemos transmitir. ¿Algo más que le quieras decir? Bueno, no, solamente que eligieron la carrera correcta. Espero que tengan una carrera como la verdad, como la que tuve yo, si es eso lo que les gusta, y que de alguna manera están con un excelente profesor para mí, Bueno, digamos, ver a mis colegas enseñando con tanta pasión también es muy gratificante. Así que bueno, mucha suerte para todos y a disposición para cuando necesiten. gracias, Marcelo. Te mando un gran abrazo. Esto va a ser retribuido con algún tipo de comida. Ya nos vamos a, los voy a juntar Vamos, a todos los que están presentando y voy a armar ojalá. alguna comida en general. Algo de lo que venimos hablando también son las relaciones. Yo a Marcelo lo conocía antes, pero es el único de nuestros compañeros que tiene la casualidad que terminamos los dos siendo ingenieros de mecánica en la misma regional, pero las relaciones que te llevas en la universidad son tremendas. Yo tengo algún Eh, problema, no sé, con algún problema químico de una batería que ahora las que están para acumulación de potencia, las ves, lo que sea, y tengo el químico, levanto el teléfono, Qué bueno. mejor que la IA, porque claro, tengo algún problema con especialización de algo. Tengo algún problema así de diseño de cosas que ni se me ocurre, como un motor de 3500 HP, me dijiste, te Mm, llamo a vos, ¿a quién voy a llamar? Tener el claro. teléfono de Dios dentro de las relaciones es fundamental también. Gracias, Marce, no te Nos saco más vemos, che. tiempo. Un Yo abrazo. corto con los alumnos, no me cortes vos, que nosotros nos Ah, despedimos. bueno, dale. Listo, chau chicos.